Muy buenos días a quienes no había saludado. Bienvenidos a los que nos acompañan por primera vez. Somos una familia de pecadores que han sido salvos por gracia mediante la fe en Cristo Jesús. Y nuestro deseo como iglesia es permanecer fiel a la palabra. No queremos agregar, no queremos quitar nada. Creemos que la palabra es suficiente, es eficaz y poderosa para tratar nuestro corazón y para llevarnos a vivir en la forma en que el Señor ha ordenado que vivamos. Separados de Él, nada podemos hacer. En este momento estamos estudiando la primera carta de Pedro. Nos encontramos en el capítulo 4 y estamos estudiando una sección que va desde el versículo 7 hasta el versículo 11. Somos una iglesia que cree en la importancia de la predicación expositiva. Predicamos los libros completos, las cartas completas, para que no haya margen de que se manipule o se descontextualice un texto. Por eso vemos entonces los textos de manera sistemática y progresiva. Acompáñeme entonces en su Biblia para verificar que lo que estamos hablando sí está en la palabra de Dios y con la esperanza de que al leer la palabra esta obra en su corazón. Acostúmbrese a que cuando viene a la iglesia traiga su Biblia. Si no tiene Biblia, abra su celular y ponga una aplicación, pero lea porque la palabra de Dios es poderosa para transformar los corazones. ¿Listo? Lo que salva no es la palabra de un pastor, es la palabra de Dios y necesitamos leerla y deleitarnos en ella. Lea conmigo entonces el texto de esta mañana. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Versículo 10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, yo reconozco todas mis debilidades para exponer tu palabra, pero hoy exalto todas tus virtudes, porque mediante tu Espíritu Santo sé que tu palabra es poderosa y eficaz para traspasar cada corazón. Yo te ruego que me asistas en mi debilidad y que pueda predicar tu palabra fielmente, sin agregar y sin quitar nada. Y que hoy como iglesia seamos animados a poner por obra con diligencia todo lo que nos enseñes. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La carta de Pedro, entonces, es una carta escrita para animar a un pueblo que estaba sufriendo por ser fiel a la palabra de Dios. En esta sección, el apóstol Pedro se ha concentrado en imprimir en su audiencia la seguridad de que Cristo viene pronto. Y esa misma sensación debe acompañar a la iglesia de Dios hoy. El apóstol Juan dijo en su momento: estamos en la hora final. Si estas fueron las palabras de un hombre casi hace 2000 años, ¿cuál deben ser las nuestras? Estamos en el minuto final. Cristo viene pronto, iglesia. Pero vimos que esta gran realidad solo debe atemorizar a aquellos que no han puesto su fe en Cristo, porque el día de Cristo viene acompañado con juicio. Cuando Cristo venga por segunda vez, vendrá a hacer juicio. Hará juicio sobre todos aquellos que ultrajaron al pueblo de Dios y no pusieron su fe en Cristo. Pero será de gran alegría y gozo para todos aquellos que están unidos a Cristo mediante la fe. Pues ese día será consumado todo, recibiremos nuestros cuerpos glorificados, será quitado este cuerpo de humillación y estaremos con Él para siempre y ya no pecaremos más. Por eso la iglesia del Señor espera con alegría el fin.
Aprendimos que estar seguros de que Cristo viene pronto no debe alimentar una actitud fatalista ni pasiva. ¿Hay momentos difíciles? Sí. ¿Todo alrededor parece desmoronarse? Sí. Pero nuestra confianza está en Jesús, que Él es fiel y justo para perdonarnos. En esta sección entonces empezamos a ver como título el proceder del cristiano mientras llega el fin. Y esta es la tercera parte. La primera parte nos habló de la santidad personal. En el versículo 7 y 8 vimos entonces ese llamado a ser santos porque Él es santo, a no perder tiempo pecando porque pecar es perder el tiempo, y a vivir como Él lo enseña. ¿Y qué es vivir como Él lo enseña? Vivir en su palabra. Pero mientras llega el fin, dice, debemos ser sobrios. Aprendimos el domingo pasado que ser sobrio es no ser arrastrado por nuestros impulsos y nuestros deseos. Que debemos velar en oración, que nuestra vida debe ser una vida de fervorosa oración y dependencia a Dios. Al tener esto en lo vertical y al estar cuidando nuestra comunión con Dios, recibimos una responsabilidad en lo horizontal. Pedro nos enseñó que debemos amarnos fervorosamente, con un amor que cubre multitud de faltas. Ese amor debe estar evidente en la iglesia, aún en los tiempos de sufrimiento, porque el amor es un músculo que se ejercita, y a medida que se ejercita, crece. Pero no estamos hablando de un amor romántico o sentimental, estamos hablando del amor sobrenatural que Dios da en un corazón que ha sido salvo por gracia. Solo aquel que ha sido amado con el amor perfecto de Cristo y ha experimentado este glorioso amor, podrá amar de esa manera. Un amor que hace que podamos pasar por alto y con facilidad las faltas que otros nos ocasionan. Pero también nos enseñó a ser hospitalarios, a ser buenos huéspedes de los hermanos extranjeros. Hoy se dirige a otro punto y le dice a la iglesia, iglesia, el fin se acerca, pero mientras llega el fin tenemos que servirnos los unos a los otros. Hablará entonces de la responsabilidad del creyente de servir en su cuerpo y al cuerpo de Cristo mientras llega el fin. Mire el versículo 10 y hoy vamos a leer entonces versículo 10 y versículo 11. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Qué hermosas palabras entonces con las que inicia Pedro. Piense en la audiencia. Piense una iglesia que estaba sufriendo de una forma más dolorosa que no tener donde tanquear o algunos alimentos que conseguir. Hermanos, el tiempo de persecución de la iglesia eran momentos en que la iglesia literalmente era privada de todo. Los creyentes eran despojados de sus tierras, de sus posesiones, eran encarcelados y muchos eran asesinados por su fe. Había gran terror y gran tensión en el pueblo de Dios por causa de la maldad que le rodeaba. Si usted ha estado atento a lo que sucede en un momento de caos y persecución, podrá experimentar las sensaciones que empiezan a gobernar al corazón del hombre. Miedo a salir, miedo a disfrutar de ciertos espacios, una sensación de persecución, una sensación de miedo, una angustia que carcome el corazón. Lo que menos quisiera hacer uno en ese momento es estar pensando en cómo sirvo a otros, pues cada uno parece estar ocupado en cómo consigo alimento para que no falte, en cómo hago una cosa. Parece que el egoísmo del hombre empieza a hacerse más evidente y más notorio. Pero Pedro durante toda su carta ha dicho, aún en medio del sufrimiento, la iglesia está ocupada de servir a los otros, de cuidar a los otros. Y da una garantía. ¿Y saben por qué? Porque cada uno ha recibido un don de Dios. Es muy importante entender que en el griego, carisma no se usa solo para hablar de los dones sobrenaturales de los que se habla en Corinto.
Cuando hablamos de carisma o de don, estamos hablando de todas las provisiones que Dios ha dado a los hombres. Esas habilidades que Dios ha dado a cada uno de manera particular son dones, son talentos, son habilidades que Dios da. Y dice el texto que estos dones han sido dados por Dios y deben ser puestos al servicio de los otros. Mire lo que dice Romanos 12:6. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada. Así que primera afirmación que debemos concluir de lo que Pedro dice. Todo creyente, niño, joven o anciano, tiene dones y habilidades. Todos sin excepción. Porque Dios las ha dado. Y a todos se las ha dado de una manera distinta, según la gracia que Él concedió a cada uno. Primera de Corintios 1, 4 al 7 dice lo siguiente. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Sí, Pedro entonces está animando a la iglesia que está preparada para el regreso de Cristo a que sirva, a que no se encierre en sus casas por temor, a que no piense en sí mismo, sino que piense en el cuerpo. Todo lo que hemos recibido es para bien de los demás, no para bien nuestro. Qué bien le haría a nuestro país vivir en estos principios bíblicos, sin ser gobernados por el egoísmo, por la avaricia, por los bienes particulares e intereses egoístas. Todos estaríamos usando las habilidades que Dios nos da para bien de otros. Pero es importante dejar algo claro. Todos estos dones y habilidades han sido dados por gracia. Es decir, Dios los da. El hombre no los produce. Tú no puedes obtenerlos a la fuerza y ningún hombre los puede dar. Por eso es un grave error lo que hoy muchos falsos maestros hacen al decirle a las personas: vengan que hoy voy a repartir dones. Y he aquí voy a imponer manos y a usted le doy don de lenguas y a usted le doy interpretación de lenguas y ahora a usted lo hago profeta. Hermanos, eso es una distorsión bíblica. No son los hombres los que dan los dones, es el Espíritu Santo quien da los dones a quien quiere, como quiere y de la manera que quiere. Pero a todos nos da. Hay una gran distorsión moderna, es que tú no tienes el Espíritu Santo si no hablas en lengua. Eso no es bíblico, eso es falso. Y si vemos la Escritura, las lenguas no es una glosolalia que se repite sin fundamento, sino que eran idiomas. Hechos de los Apóstoles lo muestra. Eran idiomas entendibles para que los hombres que no habían escuchado el Evangelio pudieran escuchar el Evangelio en su propio idioma. Pero mire lo que leímos en Corinto. Da dones a todos para que no falte nada a la iglesia. Sí, mis hermanos, la iglesia tiene todos los dones que necesita para estar firme en medio del sufrimiento. Cada uno de ustedes ha recibido una provisión de Dios que es necesaria para que como iglesia lleguemos firmes hasta el final como iglesia. Dios vino a salvar un pueblo, no vino a salvar un individuo. Y cuando nosotros ejercemos los dones y las habilidades que el Señor nos da, juntos vamos a caminar más fácil y a permanecer firmes en medio del sufrimiento. Porque el sufrimiento vendrá, pero cada uno ha recibido una provisión de Dios para hacer fácil nuestra lucha en medio de este mundo
caído. No le falta nada a la iglesia. Por eso una iglesia sana goza de todos los dones y las habilidades. Una iglesia sana tiene hermanos que aman servir, otros que aman enseñar, unos que aman dar, otros que necesitan recibir. Y no hay ninguno mejor que otro. No hay otro inferior. Todos son necesarios. Cada don, cada habilidad es necesaria y es vital dentro del cuerpo de Cristo. Puedo iniciar entonces haciéndote una pregunta. ¿Cuál es tu don? ¿Cuál es el carisma que el Señor te entregó? ¿Cuál es la provisión que el Señor te dio para servir a su cuerpo mientras llega el fin? Para servir en medio de este mundo mientras Cristo regrese. ¿Cuál es? Y la segunda es, ¿qué estás haciendo con él? Porque todos lo tienen. ¿Sabes algo? Aún tú, que no has creído, has recibido por gracia habilidades desde el vientre de tu madre. Todo ser humano tiene habilidades dadas desde el vientre de su madre. ¿Y qué estás haciendo con ellas? Cuando hablamos de una estructura, se busca que al establecer los fundamentos, al establecer las columnas de una estructura, el peso de dicha estructura se distribuya equitativamente. Si nosotros quitamos una columna, si una columna se fractura, va a generar un efecto negativo en el resto de las columnas y la estructura va a sufrir un gran daño. Lo mismo pasa en la vida de la iglesia. En la vida de la iglesia no hay miembros inferiores o inútiles. Todos, desde el más pequeño hasta el más anciano, desde el más docto hasta el más indocto, desde el rico hasta el más pobre entre nosotros, es importantísimo en la iglesia del Señor. Pablo lo explica en 1 Corintios 12, acompáñeme al versículo 14 de la siguiente manera. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza puede decir a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, no los más importantes, los más necesarios. Así que no hay ningún miembro de poco valor en una iglesia. Hermanos, ¿saben por qué? Porque la iglesia no se maneja como una empresa. En la empresa parece haber posiciones de privilegio y otras de seres viles e inferiores. En una empresa secular parece haber una gran distancia entre el gerente y la persona que ayuda con los quehaceres o con los oficios. Parece que este merece un mejor trato que este. En la iglesia es distinto. En la iglesia, el más humilde, el más pobre, es tan importante como el más rico o el más poderoso. De hecho, merece mayor honra, mayor amor y mayor cuidado el más débil entre nosotros. ¿Cuánto necesita nuestra nación vivir el gobierno y el valor de las personas como la Biblia lo enseña? Porque no menospreciaríamos a nadie.
No menospreciaríamos al rico por ser rico y tendríamos complejo de inferioridad porque yo soy pobre y hay que acabar con los ricos. Pero no tendríamos ricos arrogantes que miran con desprecio al necesitado, porque nos amaríamos y nos serviríamos los unos a los otros. Ven que esto no es un problema de gobierno, esto es un problema del corazón del hombre que no vive como la palabra lo enseña. Todos tenemos dones, dados por gracia para el servicio de las personas, y todos los tenemos de una forma diferente. Y tú tienes una responsabilidad en la iglesia, con el cuerpo del Señor, de servir con lo que Él te ha entregado mientras llega el fin. Pero mira lo que dice Pedro ahí mismo en la carta. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¡Wow! Lo primero que está diciendo es que esos dones que recibimos, los recibimos por gracia. Es decir, no nos pertenecen, los administramos. Porque cuando yo soy el administrador de una empresa, la empresa no es mía. Hay un dueño al cual yo le sirvo. Cuando la Biblia dice que somos administradores de los dones, quiere decir que los dones tienen un dueño y nosotros solo administramos lo que han puesto en nuestras manos. Nosotros somos administradores de los dones que el Señor nos ha dado, y nos ha dado por gracia, no por obras. Escuchen bien esto. Mis hermanos, todos han recibido dones en una medida de gracia diferente. Hay hermanos que hablarán a multitudes, otros solo predicarán a su esposa y a sus hijos. ¿Quiere decir que el primero ora más? ¿Tiene mayor conocimiento? No. El primero ha recibido una gracia mayor de Dios y lo que está haciendo lo está haciendo por gracia. Pero ¿cuál de los dos es más importante? ¿El que predica a las multitudes o el que predica a su esposa o a sus hijos? A los ojos de Dios los dos son igual de importantes, solo que han recibido responsabilidades diferentes. Todos tenemos dones, pero todos en una medida de gracia distinta. Y pecamos cuando menospreciamos lo que tenemos y nos dejamos llevar por la envidia de lo que otros tienen. Es decir, ningún creyente debería estar enojado consigo mismo porque no es tan buen predicador como Charles Spurgeon. Gloria a Dios por la gracia de Charles Spurgeon. Pero otros estaremos a kilómetros en la predicación. Pero nunca menospreciaremos nuestra tarea, solo diremos: Señor, tú me has dado una gracia y la honro y la agradezco. Unos irán a misiones a países lejanos, otros irán de misiones todos los días a su casa y a su trabajo. ¿Cuál de los dos misioneros es más importante? A los ojos de Dios son igual de importantes, solo que han recibido una gracia distinta y sus corazones han sido inclinados a algo diferente. Esta palabra multiforme que utiliza Pedro en el griego significa diferentes colores, diferentes matices. Lo que está diciendo es que ningún creyente tiene el mismo don en la misma proporción y con los mismos colores. Todos somos diferentes. ¿Qué quiere decir esto? Que en esta iglesia local pueden haber dos hermanos llamados a la enseñanza y los dos tienen el don para enseñar, pero cada uno tiene un color diferente, unos matices distintos. ¿Cuál de los dos es mejor? Los dos son útiles porque Dios los ha provisto para tal fin. Entonces debemos entender que todos tenemos un don en una medida diferente, pero debe ser puesta para el servicio de otros y no para mi propio fin. ¿Saben que ese es el gran problema? Todos tenemos dones, pero cuando no los usamos en la forma en que Dios los ha regulado, estamos deshonrando al dueño de esos dones. Los estamos administrando de manera pecaminosa. Y esto nos ayuda a entender algo en la iglesia. En nuestro cuerpo, ¿qué pasaría si todos fueran ojo? No tendríamos cómo caminar, no tendríamos cómo movernos.
En la iglesia unos son boca, otros son ojos, otros son oreja, otros son manos. Y todos son necesarios. Quiere decir que no todos son llamados a ser pastores, pero todos somos llamados a predicar. No todos serán grandes evangelistas, pero todos son llamados a evangelizar. No todos tienen el servicio como don, pero todos son llamados a servir. ¿Cuál es tu don? ¿Y lo estás usando en la forma que el Señor lo establece? Si alguno habla, dice Pedro, hable conforme a la palabra de Dios. Qué importante la premisa que está poniendo. Si alguno entonces fue llamado a hablar, hable, pero no termina ahí. Dice, hable conforme a la palabra de Dios. Qué importante la regulación que Pedro está poniendo. Pedro nos está enseñando que todos los dones que hemos recibido deben funcionar, pero según lo que la palabra de Dios enseña. Es la palabra de Dios la que regula el uso del don y la habilidad que hemos recibido. No puedo usarlo como quiero y como a mí me parece. Tengo que usarlo como Dios manda, como Él ordena. ¿En dónde? En su palabra. Es muy común de nuestro tiempo escuchar esta afirmación. Es que Dios me ha dado un corazón que da con generosidad. ¡Ay, excelente! ¿Lo haces como la palabra de Dios ordena? No, lo hago como yo siento que debo hacerlo. Es que el Señor me ha llamado a predicar porque tengo una facilidad para hablar y yo cojo un texto y hablo horas. Pero tú estás predicando conforme a lo que la palabra de Dios enseña y ordena. Porque puedes estar utilizando tu habilidad no como el Señor manda. Y en lugar de estar agradando a Dios, estás pecando. Porque estás haciendo algo que Él no te ordena, que Él no manda y que Él no ha regulado. Así que luego de entender cuál es mi don y cuál es mi habilidad, yo debo conocer en la palabra de Dios cómo funciona, cómo lo administro, cómo lo uso. Primera de Corintios 12, 4 al 6. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Mis hermanos, la iglesia es diversa en este sentido. Por la multiforme gracia de Dios, nunca habrá un creyente igual a otro. Y no podemos tratar de crear un molde y encasillar a todas las personas en ese molde. Y todos son importantes. Hay personas que tienen el don de servir y vienen y apoyan en la iglesia y apoyan a todas las personas y en 5 minutos organizan este salón solas. Pero hay otros hermanos que sirven y en 5 minutos solo cuadran una silla. ¿Quién es mejor? Ninguno. ¿O qué dirá? Oh, este puso 100 sillas en 5 minutos. Este sí es mi siervo amado. Este solo puso una. Mis hermanos, no es la cantidad de lo que hacemos con el don que nos fue entregado. Es la diligencia en usar el don que nos fue entregado. Para algunos, el 100% de su talento será poner una silla en 5 minutos. Para otros, el 100% de su don no será poner 100 sillas en 5 minutos, debería ser 1000. Y al no poner 1000, sino 100, aunque parece ser superior al que puso solo una, a los ojos de Dios está siendo un mal administrador del don que se le entregó. Porque a todos se les ha dado una medida diferente. Dice Romanos 12, 6, 8, si el de profecía, use conforme a la medida de la fe. Si el de servicio, en servir. El que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, dé con generosidad. El que gobierna, hágalo con solicitud. El que hace misericordia, hágalo con alegría. Y acá es importante hablar de algo. Mis hermanos, servir a Dios y lo que Pedro está enseñando no se reduce a 4 paredes.
Equivocadamente hoy, con el afán de tener personas haciendo cosas en el contexto eclesial, se han creado frases que son tan dañinas. Frases como, el que no sirve, no sirve. Muéstrame eso en la Biblia. ¿Quién dice que el valor de una persona lo dan sus acciones? ¿Y servir en qué? ¿Servir en la alabanza? ¿Servir organizando las cosas logísticas de la iglesia? ¿Servir enseñando a los niños? Cuando llamamos a la iglesia a que la iglesia tiene que servir, ¿a qué se refiere la palabra? Es a servir en el lugar donde hemos sido puestos. Nosotros tenemos una responsabilidad de servir en la iglesia de la cual hacemos parte, pero servir a la iglesia no se reduce un domingo o un miércoles. Yo sirvo a la iglesia cuando tengo el don de dar con generosidad, cuando sé de un hermano que está en necesidad y voy a su casa y lo ayudo. Yo sirvo a la iglesia cuando sé de un hermano que está llorando y voy y lloro con el que llora. Así nunca me vean tomando una escoba en la iglesia, porque no todos tendrán que coger una escoba, pero siempre habrán algunos que la van a coger por amor. Habrán hermanos dentro de la iglesia que nunca se paran a predicar en un púlpito, pero predican afuera con mayor fervor que cualquier predicador. Predican en su trabajo, predican en sus casas. Está sirviendo, está usando la habilidad de predicar en el campo que el Señor lo puso. Dejemos de pensar que servir a Dios es solo servir en las dinámicas eclesiales y operativas de una iglesia. Servir en la iglesia es servir a cada creyente. Servir en el mundo mostrando que somos luz en medio de una sociedad que está en tinieblas. ¿Estás sirviendo? ¿Estás usando el don que el Señor te entregó para lo que Él ordenó? Pedro sigue diciendo, pero el que ministre, ministre conforme al poder que Dios da. ¡Qué importante! Ok, todos hemos recibido dones diversos, con matices distintos. Unos son mejores para enseñar, otros mejores para servir. Unos son muy buenos para aconsejar, otros para dar. Todos diferentes. Pero dice Pedro, pero sirva en el poder de Dios. Mis hermanos, separados de Dios es imposible encontrar y discernir nuestros dones y usarlos de la forma correcta. Pero es imposible permanecer usándolos sin su poder. ¿Saben por qué es importante discernir cuáles son los dones que el Señor nos ha dado? Porque una de las causas por las que a veces no disfrutamos nuestro servicio a Dios es porque estamos invirtiendo nuestras fuerzas en algo para lo que Él no nos diseñó. Ejemplo, qué bueno que todos los hombres sean predicadores en la iglesia, pero la Biblia dice que no todos serán pastores. Pero si nosotros pensamos que todo hombre debe ser pastor, vamos a empezar a ponerle una carga sobre los hombros a hombres que no están diseñados para predicar. Y por más que estudie, y por más que lea, y por más que se prepare, va a estar frustrado cada vez que organice una enseñanza. Y por mucho que estudie, no podrá estructurar un sermón de forma adecuada. No será entendible, porque no es su don. Así pasa en todas las áreas. Es que necesitamos que nos ayuden a enseñar a los niños y tú, mujer, tienes que enseñar en los niños porque no hay nadie más y Dios te ha dado el don. ¿Sí? ¿Y quién se lo mostró? Entonces tenemos personas sirviendo a los niños, enseñando a los niños por necesidad, no por disposición, no por llamado, frustrados. Entonces se gastan toda una semana tratando de organizar una clase que una persona que tiene el don la va a organizar en 5 minutos. Hermanos, cada uno ha sido puesto para una función según el Espíritu Santo lo ha establecido.
¿Tú ya identificaste qué parte del cuerpo ocupas? ¿Ya entendiste que tu servicio no se reduce solo al templo? ¿Estás usando tu don en tu casa como esposa, como madre, como hija, como esposo, como padre, como hijo? En tu trabajo. ¿Y todo esto es para qué? Termina Pedro diciendo, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. ¿A fin de qué? De que Él reciba lo que le pertenece, porque a Él pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Ubiquémonos entonces. Pedro está hablando a la audiencia, hermanos, Cristo viene pronto. No se paralicen. Este es un tiempo en el que debemos servirnos los unos a los otros. Cada uno ha recibido un don. Identifíquelo. Y lo ha recibido para ponerlo al servicio de sus hermanos, sí, aún en medio de los momentos difíciles. Y quiero que sepas que lo recibiste por gracia. No mires con envidia al que predica mejor que tú o al que sirve mejor que tú. Ni te sientas mejor que aquel que no predica tan bien como tú o no sirve tan bien como tú. Pero no lo hagas en tus fuerzas, porque te vas a cansar, no vas a hacer las cosas bien. Hazlo en el poder de Dios, que es quien nos faculta para servir con fervor. Pero no lo hagas para tu propio bien, sino para la gloria de Dios. O sea que no es solo identificar nuestro don, no es solo usarlo en los términos que la Biblia enseña, es hacerlo para la gloria de Él. ¿Y saben por qué Pedro pone esto? Porque muchas veces identificamos nuestros dones, lo podemos poner al servicio de otros, pero no lo hacemos para la gloria de Dios, sino para la gloria nuestra. Permítame darle un ejemplo para entender esto. Un hombre que ha recibido el don para predicar, ¿ok? Lo descubre, lo desarrolla y se para en el púlpito a predicar. Ese predicador debería hacerlo para la gloria de Dios. Pero ¿cuándo puede estarlo haciendo para su propia gloria? Cuando el predicador hace su enseñanza esperando descrestar a su auditorio. Cuando está esperando al final que se acerquen y le den golpecitos en el hombro y le digan, wow, qué enseñanza. Y él dirá, sí, esta semana estudié muy bien. Está usando el don, pero no para la gloria de Dios. Lo está usando para su gloria. Porque ¿qué debería hacer el predicador? Cuando prepara la enseñanza, no lo hace para descrestar su auditorio. Lo hace con la esperanza de que Cristo sea glorificado a través de esa enseñanza. Y si ha de venir un reconocimiento, el predicador dirá, es solo por la gracia de Dios. Y es para la gloria de Él. Porque sabemos que no hay virtud en nosotros. Pero si el predicador experimenta enojo porque nadie lo felicitó o se enoja cuando lo critican, es porque no lo está haciendo para Dios, lo está haciendo para obtener beneficio. Lo mismo cuando das. Ok, tu don es dar con generosidad. Cuando lo haces para la gloria de Dios, tú das sin esperar nada a cambio. Es más, si al que le das recibe con un corazón ingrato, tú no te vas a turbar. ¿Sabes por qué? Porque tú no lo estabas diciendo para que te dijeran gracias, tú lo estabas haciendo para la gloria de Dios. Pero cuando te enoja ayudar a alguien y no recibir lo que esperabas, es porque lo estás haciendo para ti, no lo estás haciendo para la gloria de Dios. Wow, has recibido la capacidad de enseñar, entonces estás enseñando a tus hijos muy bien en casa. Pero cuando sacan una mala nota y te enojas con él porque no sacó la nota que tú querías, no le estás enseñando a tu hijo para la gloria de Dios. Le estás enseñando para que te den golpecitos y digas que eres una buena mamá. ¿Ves lo fácil que podemos usar los dones de Dios de una forma pecaminosa? Tenemos que usarlos para lo que Dios enseña en su palabra, pero no para nuestro reconocimiento. Hermanos, y si alguien ha de reconocer algo que hacemos, si alguien se acerca y te dice, wow, qué buen siervo eres, no tardes en decir, es por la gracia del Señor.
qué buen predicador eres. Es para la gloria de Dios y es por su gracia. Qué generoso eres. Es por la gracia del Señor. Es por Él y para Él. Para Él es toda la gloria. Y cuando entendemos que la iglesia está llena de diversidad de dones, cuando predique un hermano con gran elocuencia y denuedo, diré, Señor, gracias por esa medida de gracia que le has dado a este hermano. Pero cuando predique un hermano que no tiene tal vez ese denuedo y esa facilidad, diré, gracias, Señor, por la medida de gracia que le has dado a este hermano. Porque aunque es diferente, es útil. ¿Cómo se cuidaría nuestro corazón del orgullo y la arrogancia? Si aprendiéramos a amar a todos y a entender que todos tenemos una medida de gracia distinta, pero que todos hemos sido llamados a servir a Dios. Todo es para la gloria de Él. Amados creyentes, no importa tu edad, no importa cuán cansado estés, has recibido dones de Dios. Y mientras tengas vida y tengas aliento, debes ocuparte de poner al servicio de Dios los dones que te ha dado en el contexto que te ha puesto. Como esposa, como madre, como empleado o como jefe. Cristo viene pronto y debe hallarnos sirviéndonos los unos a los otros. Como iglesia, esto ha sido dado para poder estar firmes hasta el final. Porque siempre van a haber en la iglesia algunos que lloran, pero van a haber algunos que han recibido la capacidad de consolar al que llora. En la iglesia siempre van a haber necesitados, siempre. Pero siempre habrán corazones inclinados a dar con generosidad que estarán ahí para ayudar al hermano necesitado. En la iglesia siempre van a haber personas que necesitan ser enseñadas, pero siempre van a haber maestros para enseñar al que necesita ser enseñado. ¿Cómo nos damos cuenta que una iglesia está enferma? Cuando los dones no cubren las necesidades de la iglesia. Eso indica que la iglesia está enferma. Porque en la iglesia debe haber gente que administre bien, gente que enseñe bien, gente que aconseje bien, gente que llora con el que llora, gente que da con generosidad. Deben haber pobres. Es que esta iglesia es la iglesia de los ricos. Esta iglesia está enferma. Porque una iglesia sana tiene que tener ricos y tiene que tener pobres. Una iglesia sana tiene que tener personas de toda formación intelectual. Una iglesia enferma se especializa solo en un renglón de la sociedad. Gloria a Dios por los pobres, gloria a Dios por los doctos, gloria a Dios por los indoctos y gloria a Dios por los ricos, que podemos convivir en armonía y ayudarnos mientras Cristo regrese. Es necesario que le pidamos perdón al Señor si estamos utilizando mal nuestros dones, si no los estamos usando según la palabra de Dios. Y que no conozcas la palabra no te exime de la responsabilidad. Tienes que saber cómo debes administrar lo que el Señor te entregó. Y si no lo estás haciendo, tendrás que dar cuentas. La grandeza de un creyente no la da su posición y su poder, la da su servicio en términos bíblicos. El que quiera ser primero entre vosotros, sea siervo de los demás como el Hijo del Hombre, que vino a servir y no a ser servido. Querido creyente, no pierdas más tiempo, no te excuses más. Ni el sufrimiento, está enseñando Pedro, es una excusa para no servir a otros. No quiere decir que niegues que estás sufriendo, pero ni los momentos de dolor nos eximen de estar usando lo que el Señor nos dio para bien de otros. Pero que tú que no has creído, escúchame. Aquellos que no han puesto su fe en Cristo suelen confiar mucho en sus buenas obras. Tal vez te sientes una buena persona porque no matas, porque no robas, porque ocasionalmente das un mercado allí, un mercado allá. Déjame decirte que hasta los ateos pueden hacer esto. Hay ateos que son muy generosos, hay ateos que son muy dadivosos, hay ateos que son muy buenos esposos, hay ateos que son muy buenos padres.
Pero todas las obras de un ser humano son trapos de inmundicia para Dios, a menos que estén en Cristo Jesús. Y escúchame bien, así tú no hayas puesto aún tu fe en Cristo, desde el vientre de tu madre, Dios te dio dones y habilidades que son de Él. Y tú tendrás que dar cuenta por no administrarlos como Él te los entregó. Ok, Él te ha dado una habilidad para un deporte, qué bien. La estás usando bien, excelente. Pero ¿cuál gloria estás buscando? ¿La tuya? ¿Quieres ser un gran futbolista para tener un gran carro y para tener zapatos con tu nombre? ¿O quieres ser un futbolista para que el nombre de Dios sea glorificado y puedan ver en tu matrimonio y en tu vida a alguien que ama a Dios? ¿Quieres ser un gran ingeniero excelente? ¿Para qué? Para que el nombre de Cristo sea predicado y puedas decir, mi éxito se lo debo a Él. Eso es lo que debe hacer un creyente. Pero el incrédulo no hace eso. El incrédulo solo busca su fama, su prestigio y su poder. Y déjame decirte esto, tendrás que darle cuentas a Dios. Porque esas habilidades las recibiste por gracia y son para Él. Y debes usarlas para lo que Él ordena. No importa cuán buena persona seas, te voy a decir algo. Si no estás en Cristo, todas tus acciones son desagradables a los ojos de Dios. Hay personas que dicen, no, pero es que yo tengo una fundación, es que yo tengo un muy buen corazón. Mira, tú puedes tener todas las fundaciones que quieras, pero sin Cristo, nada de ello es agradable a los ojos de Dios. Y al final de esta carrera, escucharás una de dos frases posibles. Cuando llegue el fin, solo hay dos frases y tú escucharás una de ellas. La primera, Jesús te dirá, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo del Señor. Pero la otra, siervo inútil, echadle a las tinieblas de afuera, allí será lloro y crujir de dientes. No hay más. No hay más. Si tú no has puesto tu fe en Cristo, entiende que por obras nadie va al cielo. Mira, puedes construir hospitales, puedes construir escuelas, pero por obras nadie va al cielo. Nadie va. Es solo por la fe en Cristo. Y tus obras solo serán agradables en Cristo Jesús. Pero sin Cristo, todas tus habilidades vas a ponerlas al servicio de las tinieblas, del pecado. Y no vas a estar dándole la gloria a Dios que Dios merece. Déjeme terminar con esto. Iglesia, tenemos que servir como Dios manda. Muchos han recibido el don de administrar y conseguir riqueza, pero solo están ocupados en sus placeres, en comprar ropa, en comprar carros, en comprar casas, y se han olvidado de servir a los demás. Otros tienen el don de servir, pero solo están sirviendo a aquellos que les pueden generar algún beneficio. Así que están sirviendo de forma pecaminosa. Hay gente que es muy buena para servir a los ricos dentro de la iglesia. Hay gente que a un pobre no le mueve una silla ni le recoge un cuaderno cuando se le cae, pero al rico, hermano, se te cayó este cuaderno, hermano, ven, te pongo la silla acá, que tú debes estar cansado. No está sirviendo para la gloria de Dios, está queriéndose ganar el favor de alguien para obtener un beneficio acá en la tierra. Es curioso que hayan personas que son muy buenas para llamar, pero solo llaman a los ricos de la iglesia y al pobre nunca lo llaman. Qué extraño eso, ¿no? Ojo con el uso que le estás dando a tus dones. Y ojo con estar haciendo algo que Dios no te ha mandado a hacer. Porque vas a estar cansado, vas a estar frustrado.
Pero ojo con no estar sirviendo en lo que Dios te manda, porque vas a estar desesperado y angustiado por sentir que tienes que hacer algo y no has podido hacerlo. Ven al Señor. El que ha creído para recibir una correcta dirección y el que no ha creído para salvación. Y así podrás hacer buenas obras. De otra forma, ninguna de nuestras obras será agradable a los ojos de Dios. Señor, tu palabra nos habla de todo. Nos has hablado del juicio, nos has hablado de una vida de santidad, del amor, y hoy nos hablas de servirnos los unos a los otros. Yo estoy seguro que en esta iglesia, en cada persona está lo que esta iglesia necesita para permanecer firme hasta el final. Ayúdanos a discernir aquellos que han sido llamados a la predicación, aquellos que han sido llamados a la evangelización. Ayúdanos a discernir aquellos que han sido llamados a administrar para que administren, al que da con generosidad para que ayude el que lo necesita, el que tiene la facultad de aconsejar para que aconseje, y que esta iglesia sea una iglesia sana donde podamos convivir pobres, ricos, doctos, indoctos, negros, blancos, pues todos somos importantes a tus ojos. Perdona nuestra mala administración. Perdona las veces que usamos todo lo que nos entrega para nuestro bien, nuestra comodidad y nuestro confort. Por disiparnos en este mundo y en las banalidades de la carne. Pero acá estamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a prepararnos para la cena del Señor.